Hola a todos desde Fundación Lidera. Un día más, pues tenemos la suerte de compartir mesa con tres personas maravillosas. Una de ellas, Alex Domaco, médico de cardiología y pediatría. Nos acompaña también Ana León, psicóloga, y Salvador Pérez, que tengo que decirlo, es mi sobrino, y nos va a poner un poco de foco en lo que tenemos hoy sobre la mesa, que es la salud mental en adolescentes. Un poco también lo que ellos viven, que muchísimas veces, ahora antes de comenzar lo estábamos hablando, que todos tenemos esa capacidad, ¿no?, de poner encima de la mesa un montón de situaciones de nuestro día a día. Hablamos mucho sobre las cosas, pero luego nos paramos poco, ¿no?, a preguntarles a ellos cómo lo viven desde dentro pues qué es lo que están pasando o qué cosas no se les está ofreciendo y que para ellos pues sería importante. Si queréis, vamos así, os presentáis y pues como sabéis, estáis en casa. Lo que queremos al final es que vamos a poner cosas encima de esta mesa que tenemos que puedan ayudar, ¿no?, a personas que nos estén escuchando. Y nada, pues empezamos por ti, Alex. Bueno, yo soy Alex Domarco, soy pediatra cardiólogo infantil aquí en Madrid y no soy profesional de la salud mental, pero trabajo con personas que sí sufren problemas de salud mental y también lo he vivido por circunstancias personales pues muy alrededor, lo cual creo que me ha dado un poco de tablas a la hora también de mi trabajo y de estar en contacto con quienes son los protagonistas de hoy, que son los adolescentes. Sí. Yo soy Ana León, encantada de poder estar compartiendo mesa con vosotros. Soy psicóloga sanitaria y ahora me dedico principalmente a todo lo relacionado con trauma, duelo, pero durante muchos años he trabajado con población infanto-juvenil. De hecho, fue mi primera especialidad, porque recuerdo que cuando entré en la universidad me hicieron una entrevista y me dijeron, ¿por qué quieres ser psicóloga? Y dije, porque quiero trabajar con niños para, de alguna manera, evitar problemas de a futuro que muchas veces, como no se les tiene en cuenta, no se les pone en la palestra, pues como por darle esa prioridad, ¿no? Y fue mi primer contacto con la psicología realmente y creo que es fundamental que podamos hablar de niños y de adolescentes. Muy buenas, soy Salvador Pérez. Yo creo que sí que es verdad que no se trata con el fin que se debería de tratar. Yo creo que está con poca atención. No en todos los casos, porque sí que es verdad que yo conozco algunos casos que sí que es verdad que, que no están con la delicadez que se tiene que tratar. Entonces, pues yo creo que sí que es verdad que se tendría que meter un poquito más de mano ahí. No dejarlo todo tan hecho. Integrar más en el problema. Yo creo que sería lo suyo. Pues nada, vamos a empezar un poco. Vamos a empezar por aquí también, porque teníamos un montón de temas súper importantes. Para mí una de las causas o de los problemas, ¿no?, que estamos viendo a día de hoy, que me llama muchísimo la atención y que estábamos hablando previa a comenzar, es el tema de los suicidios, ¿no?, que está habiendo en la población más joven. Yo creo que también viene dado un poco por el tema de redes sociales, porque claro, yo cuando pienso, ¿no?, en aquel momento en el que en el instituto te pasaba cualquier pequeña cosa y se enteraba tu amiga y 4 más y decías, yo me quiero morir, o sea, yo no puedo volver a clase, ¿no? Claro, si esto lo ponemos encima de la mesa, vemos la repercusión que puede tener el que eso se dispare en medios que lo tengan en redes sociales. Pues esto nos va un poquito de las manos. Y claro, ellos mismos, imagínate, que eso lo vean 1 millón de personas, para ellos debe ser una verdadera locura. Cuando algo se viraliza, yo creo que ya es muy difícil en cualquier edad, teniendo en cuenta pues las redes sociales, la exposición que tenemos a cualquier error, a cualquier comentario, a cualquier idea o cualquier opinión, pues máxime en la adolescencia, cuando eres también probablemente más maleable, estás moldeando tu personalidad y cualquier cosa, tienes probablemente más miedo de que sea juzgada. Y luego los estándares, los ideales que se establecen en cuanto al suicidio, probablemente es un tema tabú, por desgracia, puesto que es la segunda causa de muerte en gente joven por detrás de los accidentes. Entonces es algo tan prevalente de lo que creo que se hace un
un abordaje tan bajo, tan escaso. Uno de los motivos también de estar aquí, yo lo he vivido en mi hermana, que mi hermana era psiquiatra infantil. Además, me he recordado cuando lo has dicho ahora, porque ella quería ser psiquiatra infantil. La medicina era un trámite. Y bueno, pues ella lo vivió en sus carnes 1 año y medio. Entonces, es un aspecto muy difícil de evaluar, porque se atribuye muchas veces a un problema de salud mental, una depresión, una esquizofrenia, una psicosis derivada de consumo de cualquier sustancia, pero hay quien lo puede ver como una elección, lo cual es cuestionable, pero desde luego hay que tener en cuenta a la persona que lo vive, porque creo que es tan individual la salud mental como personas hay en el mundo. Entonces, es algo que debería normalizarse más, probablemente para quien lo vaya a consumir, sobre todo si tiene posibilidad de tener otra opción, la pueda alcanzar. No que no sienta apoyos por el miedo a ser criticado, el miedo a ser estigmatizado de por vida. Hay tantos miedos que yo creo que es muy difícil, porque lo ven como... Y luego hay una implicación pues educativa, religiosa, de eso es incluso pecado o es que yo creo que hace muy difícil en determinadas circunstancias y bajo determinados ambientes que una persona que esté en esas circunstancias o que se lo plantee pida ayuda. Me parece un abordaje muy complicado y por tanto creo que merece la pena emplear recursos y visualizarlo y hacer de ello un tema normal. Yo no tengo ningún tabú a la hora de hablar de lo de mi hermana ni nada de esto, porque no considero que deba ser un problema, por lo menos hablar de ello. Es que no lo es. Sí, es verdad que estamos ahora mismo en una sociedad en la que tienen demasiada información, y el problema está en que somos a veces nosotros los adultos, ¿no? ¿Qué haces con tanta información? Que dices, ¿esto cómo es? ¿O qué hago con todo esto? Claro, tenemos que tener en cuenta que son cabecitas, ¿no? Que están empezando a tener su propia creatividad, están empezando a conocerse ellos mismos. Y claro, les estamos diciendo que la mayoría de las veces tienen que pertenecer a, o tienen que ser como, o tienen que hacer esto o lo otro. En el momento en el que ellos no se encuentran asociados a cualquiera de estas etiquetas que por sociedad nos ha tocado, o ahora mismo nos dicen, ¿no?, que tiene que ser así, ellos empiezan a cuestionarse, ¿no?, ¿qué están haciendo? Pero claro, nos ha pasado a todos, o me pasa a mí, hay días que digo, claro, ¿y esto cómo lo abordo, no? Pues claro, con esas edades, creo que para ellos tiene que ser complicadísimo, y porque además me hace mucha gracia cuando decimos todas las cosas, que lo tienen todo, ya lo tienen todo súper hecho, y ya lo tienen todo, y yo creo que es al revés, que tienen tanto que cómo colocas todo eso en una caja correctamente, si es que no me cabe. Entonces yo creo que es ahí donde viene el que todo desborde. Además, la adolescencia no se entiende. Es decir, el adulto parece como que cuando ya pasó esa adolescencia, ya nada de lo que tenga que ver con ellos significa algo para nosotros. Matizo esto. La adolescencia, tú cuando hablas a lo mejor con padres y con madres, te dicen este tipo de frases, ¿no? O antes decíamos no, la juventud, es que la juventud de ahora... ¿Nos paramos a entender lo que realmente significa un proceso del paso de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la edad adulta? En la adolescencia hay cambios hormonales, hay una poda sináptica, que esto significa que el cerebro, al igual que en el embarazo, que esto además mi querida compañera de profesión Susana Carmona tiene un estudio maravilloso con su equipo que habla de que también en el embarazo se da una poda sináptica, es decir, que el cerebro lo que hace es perfeccionar pues esas conexiones neuronales para generar un cambio a una nueva etapa, ¿no? En este caso, ahora se sabe lo del embarazo, que me parece fascinante, pero es que en la adolescencia esto se da. ¿Esto qué significa? Pues que hasta ese momento la corteza prefrontal, que es esa partecita de nuestro cerebro que nos va a ayudar a controlar los impulsos, a tomar decisiones, a encontrar los recursos que nos acerquen a una serie de situaciones que sean favorables para nosotros, se está desarrollando. Esto pasa en la adolescencia, se está desarrollando. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos este cúmulo, ¿no?, de cambios hormonales, poda sináptica. Aparte, necesitamos en ese momento evolutivo de nuestra vida sentirnos que pertenecemos a nuestros iguales, lo primero de todo. Nuestros padres eran los que antes nos decían siempre todo lo que teníamos que hacer de una determinada manera, pero es que yo empiezo a cuestionarme la vida.
empiezo a tener inquietudes por cosas, pero no se me escucha, no se me da ese espacio. Si yo digo algo, anda, ¿tú qué vas a saber? Además es que esto es así, o sea, contestamos muchas veces así. Nos cuesta conectar con nuestros padres. A nuestros padres les cuesta la vida conectar con nosotros, por muchas razones de las que se podría hablar también. Entonces, esto es algo muy fuerte, que además, unido a lo que tú acabas de decir, es un momento en el que, como yo decía, o sea, la corteza prefrontal no está desarrollada totalmente, se está desarrollando. Y encima tengo una cantidad de estímulos que ni siquiera los adultos somos capaces de manejar y me estás pidiendo que yo sí sepa, que sepa manejar las redes sociales, que sepa qué información tengo que compartir. Yo es que soy muy pro adolescentes, ¿eh? O sea, todas estas cosas, ¿no? que a nosotros como adultos nos cuesta. Si ya nos cuesta gestionar nuestras emociones, ellos que todavía están en ese momento de entenderse, les cuesta mostrar su vulnerabilidad, porque ni siquiera a veces sus padres o sus iguales o el entorno que les rodea muestra la vulnerabilidad. Entonces, claro, esto es fuerte. Esto es fuerte y esto lleva a ¿por qué recurren además a redes sociales? Primero porque esto está ahí, esto es el mundo, ese es el mundo, ¿no? Me acerco al mundo a través de lo que muestro. Y aparte, de alguna manera, o sea, yo estoy ahí porque como cuando entramos en redes sociales nos da un hype que no veas de dopamina, lo que ocurre es que ese vacío, esa sensación de no pertenencia, todas estas cosas que sentimos, se tapan. Pues mira, a colación de eso, y vamos a ver que le tengo aquí, hay una de las cosas, y ahora el que nos lo contesté. Yo recuerdo que tendría, pues, no sé, unos 16 o así, yo creo que tenía. Y estábamos en casa de mi madre y me acuerdo que ella tenía móvil y ya tenía redes sociales. Y me acuerdo que le dijimos, ¿por qué no vas a jugar al fútbol? Que hay 3 o 4 chicos. Y me dijo, qué vergüenza. Y le dije, ¿eso te da vergüenza? Digo, ¿no te da vergüenza haber subido una foto que tienes ahora mismo 4.000 visualizaciones de una foto tirada en la piscina que te acaban de ver 4.000 personas que no conoces de nada? Pero te da vergüenza decirle a esos 4 chicos que han pasado por ahí, oye, vamos a jugar al fútbol. Dijo, no, qué vergüenza. Y este tipo de cosas yo creo que ellos, eso te puede explicar un poco, ¿no? Pero encima de la mesa. Y es verdad que ese tipo de situaciones, que lo que es lo normal, como puede ser ir al parque e incluso hasta comer unas pipas, hablar de cualquier cosa con tus amigos, ya llega a ser pues lo raro. Porque hoy en día con el teléfono sí que es verdad que lo tienes todo más a mano. Es el típico llamacuelga o lo que sea, sí que es verdad que te cuesta socializar. Al final el socializar igual hasta te puedes llegar a anular como persona porque no llegas a socializar tanto, incluso te entras en un bucle. Y es lo que decía ella, que es verdad que tiene razón. Esas situaciones pasan y es de lo más normal, pero tendríamos que normalizarlo, el salir y hablar, el normalizarlo. Como bien decías tú, lo que puede ser el expresar algún problema o algo que te debilite como persona, que cueste decirlo, y hay que normalizarlo, esas cosas no dejan de pasar. Sí. Entonces, es así. La educación emocional, que es uno de los temas que yo creo que deberían estar en todas las escuelas, pues a enseñarles desde pequeños la importancia que tiene tanto el poder hablar en público, el poder comunicar, el que no guardemos, ¿no?, esas emociones, el que podamos llorar libremente, el que te puedas enfadar siempre, como digo yo, no con mesura, sin que las cosas me vayan de las manos, pero que el hablar de emociones sea una cosa natural. Y yo creo que pero vamos, tampoco lo hemos tenido nosotros en nuestra generación, pero yo creo que ellos ahora lo tienen más complicado porque han perdido la conexión de persona a persona. Hablan mucho por teléfono o hablan por redes sociales, pero han perdido ese afecto, ¿no?, de tener un grupo de personas grande, como decíamos todos en los pueblos, ¿no? Cuando llegaba el verano, que estabas con 20 personas, que pues eso, estabas un año sin verlos y éramos todos felices, nos poníamos a jugar y no existía, ¿no?, ese detonante que hay en el medio, que ahora mismo nos quita la posibilidad de poder interactuar o hacer otras muchas cosas. Lo que dices desde pequeños, esa forma de hablar de nuestras emociones, yo creo que es fundamental la educación en muchos aspectos y me parece que la salud
no es una competencia del médico, es una competencia de la familia y del paciente, igual que la educación lo es de la familia y de procurársela a uno mismo cuando tiene edad para ello. Entonces, al final se delega en los profesionales. Yo creo que estamos para ayudar, para echar una mano, para dar tablas, para que el niño o el adolescente, llegado el momento, sepa identificar un problema de salud o un problema de salud mental, o hay determinadas cosas que yo creo que deberían enseñarse en el colegio, desde la reanimación a nivel de cada niño según su edad, como afrontar determinadas circunstancias, determinados problemas, que no hay ninguna asignatura que trate el abordaje de las emociones o de la salud mental. Puede ser ética, puede ser religión, pero no están hablando de eso. Yo creo que es fundamental un cambio sistemático de la educación que lleve a ello, que dé tablas, sobre todo que dé tablas. Por si te tienes más adelante una situación en la que estás expuesto, ya sea virtualmente o en persona, saber defenderte, no es lo que te ocurre, es cómo te lo tomas. Exacto. Y también en las familias. O sea, estoy absolutamente de acuerdo. Esto se debería llevar a las escuelas, a los colegios. Y no se prioriza porque realmente, en general, en la sociedad en la que estamos, es el currículo. O sea, es el expediente académico. Y eso es lo que se pelea. Y cuando llega la época de los exámenes, ya la nota que hemos conseguido en este colegio, eso es como muy importante, ¿no? Pero el tema de las etiquetas, lo que hablábamos antes. Sí, exacto, ¿no? Entonces, creo que es como que hay muchas ramas que hay que sobre las que trabajar. Es la escuela, ¿no? El sistema educativo, pero también en casa. Es decir, es que esto es fundamental, que como padres y como adultos que nos rodeamos de menores, porque a lo mejor alguien no tiene hijos, no pasa nada, que seamos conscientes de cómo nosotros nos regulamos, cómo nosotros, qué tal nos llevamos con nuestras emociones. Es que normalmente nos llevamos mal. Y una de las cosas que nosotros vemos es esa frustración que hemos vivido como pues adolescentes. Nosotros muchas veces lo que hacemos es ponerlo en nuestros hijos, ¿no? Hay muchísimos casos en los que, bueno, pues como yo no pude ser abogado en mi día, pues lo tienes que ser tú. Entonces ya, si no lo eres, wow, o sea, esto no puede seguir así. Entonces, claro, entonces ya empieza a haber esa disrupción, ¿no? Entre las familias, porque es el que tienes que estar de una manera o de otra cumpliendo lo que la sociedad te dice, no lo que tú quieres hacer. Entonces creo que uno de los principales cambios tiene que estar, como hablábamos antes, en el sistema educativo, en que nos damos cuenta de que cada uno somos diferentes, que cada persona tiene una cualidad completamente distinta, y a raíz de ahí pues tendremos población más sana, seguro, y sobre todo con mejor formación, porque creo que es algo súper importante, ¿no? Lo hablábamos hace un ratito antes de comenzar, como hemos dicho, el hecho de cuántos chicos hay ahora mismo en un parque en España que están diciendo, bueno, pues la generación Nini, ¿no? Generación Nini, pero claro, es que esos chicos no todos tienen que tener capacidades para poder estudiar una carrera o ser médicos o bueno, hacer cualquier cosa que sea de alta cualificación, sino que también tienen el merecido respeto porque pudieron hacer otras muchas cosas, como hablábamos, ¿no? Pues que sean pues no sé, panadero, o que sea un electricista, o que se dedique a cualquiera de las cosas que además seguramente sean unos verdaderos cracks, que digas, jolines, fíjate lo que están haciendo, que yo esto no sería capaz de hacerlo ni loca, pero claro, no se le está dando valor, porque claro, le dice tu hijo, no mamá, es que quiero ser fontanero. Y esto, me dijo, pues de ser fontanero. Entonces yo creo que eso, y sí que me gustaría que tú, que estás un poco metido en grupos, ¿no? De gente más joven y que los ves que tienen esos problemas, ¿no? Pues a lo mejor pues, a no llegar a dar en el currículo lo que se les pide, o incluso pues eso, vosotros que estáis ya en ese momento de empezar la universidad y te digan, yo no quiero estudiar. Sí, la verdad que te cuesta tomar una decisión y cuesta saber el qué elegir. Muchas veces es lo que pasa, que no sabes qué elegir, te cuesta, y hay veces porque pues, que igual lo que verdaderamente quieres hacer te ponen impedimentos, o igual no es lo que deberías hacer, o siempre hay un pero luego cuando te tienen que preguntar el qué es lo que tú quieres hacer o de verdad se te va bien esto, no, sí que muchas veces falta empeño, falta un poquito de empeño, un poquito de preocupación. Sí.
Lo hablábamos antes con eso, lo de la orientación, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? O sea, hay que ser inteligente, saber qué te gusta hacer, sabiendo las consecuencias que le tira. Luego la practicidad de pues no tienes que tener una casa, no tienes por qué comprar determinadas cosas. ¿Cuántas carreras de alta exigencia están llenas de infelices? Entonces, es que es verdad. A mí, yo tuve mis dudas también. Yo hacía parkour, estuve 14 años haciéndolo. Hubo un punto de inflexión de ¿qué hago? ¿Dejo la medicina? ¿Hago esto? Digo, no, voy a seguir con la medicina. Esto no me impide hacer lo que quiero. Pero es verdad que muchas veces lo que la gente espera de ti no coincide con lo que tú quieres hacer y es ahí cuando llega el dilema, el problema. Yo creo que hay que preguntar, porque esto es el paradigma del arte. En la gente que se dedica al arte, no es algo que a priori la gente te anime a hacer por el rédito económico que puedas tener, pero es que no va de eso. Es que va de ser feliz con lo que haces. Es que no merece la pena hacer otra cosa. Por muy bien considerada que esté, tienes que tener tus tablas para saber que merece la pena o no, porque eres tú el único que va a sufrir las consecuencias de hacer algo que te gusta o que no te gusta. Entonces, la orientación es fundamental y ver en qué consiste el trabajo que vas a realizar. Y todo eso se debe hacer en la adolescencia, quizá lo más temprano que se pueda realizar, pero es el momento. No después, cuando ya llevas 4 años en una carrera que no te convence, pues a lo mejor ahí es cuando empieza el problema y asumes cosas que no quieres. Nosotros hemos visto, pues en el año, ¿no?, que llevamos aquí a muchísima gente, pues de sitios muy diferentes. Al final todos acabamos coincidiendo, ¿no?, un poco en la finalidad, que es cuántas personas no infelices ya no solamente se generan en la adolescencia por haber elegido mal, sino que es que luego, suponer que tú has elegido medicina y venga, pues me pongo a trabajar en un hospital, pero ¿qué ocurre? Que si me tiro toda mi vida haciendo algo que no va conmigo, claro, yo luego me caso y tengo un hijo y no sé qué, es que sigo siendo infeliz. Y eso, llegar a mis 35 años y tengo una depresión de caballo, me digo, es que ¿qué estoy haciendo en mi vida? Es que llevo haciendo todo el tiempo lo que querían que hiciera y no lo que yo quería. Y hoy he visto un corto de José Mota, que normalmente hace cosas pues de risa y demás, pero hoy le habían hecho una entrevista y él decía, es que yo cuando voy a los sitios y no me lo paso bien, me recuerdo a mí mismo, ¿a qué viniste a Madrid? A jugar. Claro, si para mí todos los días no es venir a jugar, pues que no tiene sentido. Entonces dices que todos nos deberíamos dedicar a jugar todos los días. Entonces que realmente tu profesión o a lo que te dediques o lo que hagas, lo hagas con tanta pasión que parece que sea un juego, ¿no? Y yo creo que es algo que deberíamos de darle a las nuevas generaciones, porque creo que desde pequeñitos y demás es algo que yo ya voy viendo, ¿no? Y vas viendo en niños muy pequeños, que mira la que bien baila, con 3 años, ¿no? Pero claro, no le vas a decir a la niña que sea bailarina. O mira al otro que, no sé, pues lee desde súper pequeño, porque tiene esa facilidad, ¿no?, para encontrar letras donde no. Pero no se te potencia. En vez de tal, dices, no, tiene que hacer otra cosa. Lo voy a meter en un colegio súper estricto, que tenga unas normas tal. Y creo que ahí nos estamos perdiendo un montón de gente con valías enormes. Y además yo añadiría que necesitamos transmitirles también la idea de, y si esto que elegiste, esto que a lo mejor en un momento determinado te parecía maravilloso, si en algún momento no, y esto se larga, no es que hoy de pronto no me gusta, ¿sabes? Porque esto a todos nos pasa, a mí me encanta la psicología y hay días que no me apetece ir a trabajar, pero si esto se alarga y te das cuenta, puedes cambiar. Sí. Y esto también es muy importante, porque creo que esto resta presión, que es una de las cosas que carga mucho el adolescente, en general el ser humano. Y no es que puedas cambiar, sino lo que hay que enseñar a la gente es la evolución de la vida. Que es que el ser humano va evolucionando toda la vida. Todo lo que te gusta hoy, mañana probablemente no te guste. Y está bien. Claro, pero es lo normal, es que va unido a la evolución. O sea, si a ti, yo siempre lo digo, si a ti te sigue gustando X, lo que sea, de la misma manera que te gustaba con 20, a los 40 probablemente es porque no hayas evolucionado todo lo que debieras. No queremos decir en un hobby o en un trabajo, sino en ciertas cosas, porque yo lo reconozco, a mí me encantaba ponerme, como digo yo, ciega chuches, no sé, cuando tenía 15. Claro, ahora ya, pues por muchas cosas dices, pues, una, porque no me siento bien, pues te hacemos mayor, ¿no? Pero hay cosas que dices, las vas poniendo en otro contexto, entonces es una evolución. Y ese tipo de cosas
hay que enseñárselas a la juventud, hay que decirles que la vida no es siempre igual y que tú que eres cardiólogo, yo siempre lo digo, la vida es esto. En el momento en el que es esto, estás muerto. Entonces es unas subidas y bajadas y hay que coger impulso en la bajada para coger de nuevo la subida. Y es un constante y es algo que hay que enseñarles. Y luego el tema de la frustración, que a día de hoy lo llevan fatal. Pero es que, y vuelvo a incidir, ¿no? El adulto tiene rabietas, ¿vale? Entonces, si a nosotros también nos cuesta, o sea, creo que el foco hay que ponerlo en el adolescente, pero tiene que pasar previo por el adulto, ¿no? Que es, ostras, no quiero, o sea, entiendo, ¿no? Te estás frustrando por pues, la dificultad que puedes tener también, un poco fisiológica, pero es que nosotros tenemos rabietas. O sea, y es que no, es así, o sea, nos frustramos y muchas veces somos los primeros que cuando ellos se están frustrando no lo toleramos. O sea, frustrando, teniendo, pues yo qué sé, montando un pollo que no veas y no lo censuramos rápidamente. Entonces, es sostener un poco eso, ¿no? El decir, vale, estás frustrado. ¿Qué te frustra? ¿Pero dónde lo notas? ¿En qué parte de tu cuerpo? Es un poco desagradable, ¿no? No mola nada, pero ¿y esto de dónde puede venir? Es decir, empezar a preguntarnos y a conectar con lo que nuestro cuerpo nos está trasladando y desde ahí, pues a lo mejor aprender a regularnos, porque la frustración también se tiene que regular. Hay veces que hay que sacarla de forma adecuada y otras veces hay que aprender a autorregularla. Pero, vuelvo a decir, ¿nosotros somos siempre capaces de autorregularnos? No, entonces vamos a ponernos un poquito la tarea de si queremos que nuestros adolescentes lo hagan, vamos a hacernos una revisión. Es que lo veo muy importante eso. Lo es. O sea, y otra de las cosas que quiero poner hoy aquí, que creo que también es muy importante, es el tema de consumo. Bueno, pues al final comentábamos también que tú en tu día a día pues vas viendo chicos pues con tempranas edades que están haciendo consumo de, bueno, pues de las sustancias que sean. Y una vez que él termine, yo quiero también que en tu caso, evidentemente sin poner nombres, pero que sí que nos digas un poco qué es lo que se vive, ¿no? desde tu punto de vista. O sea, yo lo que veo es la punta del iceberg. Yo lo que veo como cardiólogo infantil son aquellos pacientes que vienen a consulta de cardiología para una valoración normalmente electrocardiográfica, ¿no? de previo inicio de tratamiento con psicofármacos, pero todo esto fue un poco motivado porque pues un día me di cuenta este verano que había muchísimas interconsultas desde psiquiatría de adolescentes y niños que todavía no estaban en periodo de la adolescencia, prepúberes y demás, que habían ingresado por intentos autolíticos, es decir, intentos de suicidio, de autólisis, por sobreingestas medicamentosas, por trastornos depresivos, pues por determinadas circunstancias que lo vemos tan frecuentemente que ya llega un momento en el que parece que es lo normal. Y si bien es muy frecuente, como decía antes, no debería ser lo normal, no así desde luego. Y claro, nosotros lo vemos muchas veces ni saben por qué vienen, probablemente porque no le quieren dar más importancia para que ellos mismos no se preocupen, pero creo que hay determinadas edades a las que hay que hacer al paciente o a la persona responsable de lo que está ocurriendo y consciente de lo que está ocurriendo. Entonces es muy llamativo la cantidad de intentos autolíticos, intentos de suicidio y de trastornos que hay en edades tan tempranas. Es que como que estamos haciendo con los niños y con los adolescentes, ¿a qué les estamos sometiendo para acabar viendo eso? Y eso es lo que yo veo que llega a la consulta de cardiología. Lo que no llega porque se quede por el camino o porque no ha ingresado, porque no ha dado la cara, porque las familias intentan evitarlo, yo creo que siempre hay un intento de hacerlo mejor por su hijo, por su hija. Pero eso no quita que a veces se esté privando de una ayuda o de una asistencia que en ocasiones creo que requieren. Entonces, el consumo de sustancias lo agrava. También las sustancias dependen de fármacos. A veces son sobreingestas medicamentosas con paracetamol, pero otras veces pues son sobreingestas de otros fármacos, no siempre con intentos autolíticos, pero en ocasiones pueden alcanzar ese umbral. Entonces, quiero decir, es algo que creo que hay que cambiar de raíz. Nosotros llegamos tarde. Si llegamos a esa situación, llegamos tarde. Hay que llegar antes de que eso ocurra o saber por qué eso ocurra, porque todo tiene una razón, evidentemente. Pero yo creo que esto quien mejor te lo puede contar probablemente es una persona que pase por eso. Entonces yo creo que tú probablemente sepas más las circunstancias
es así, ¿no? Esas cosas se dan. Al final yo no dejo de tener conocidos o compañeros que sí que es verdad que han pasado por eso y que por no llegar a contarlo, pues al final puede generar un problema muy grave. Como puede ser, pues eso, que me has dicho, una drogadicción o que ya se convierta en una costumbre, en una rutina, lo no normal. Lo no normal, no deja de ser algo que no es normal y que lo normalizamos. Cuando la gente habla de que yo bebo lo normal de alcohol, ¿cuánto? Son 2 cervezas todos los días. Es un consumo de alcohol bastante alto, o un cigarro, ¿cuánto? Estamos normalizando un consumo de determinadas sustancias que probablemente es bastante alto y quizás desde esas edades, y es el momento en el que hay que aprender a saberlo. Yo intento, con los pacientes a los que se lo cuento, hacerme cómplice con ellos. No voy contra ti, estamos todos en el mismo barco. Yo voy para ayudarte, para echarte una mano, pero darte a ti las tablas para que tú elijas, igual que el deporte, igual que todo. No es nuestra misión ser punitivos, castigar o impedir o hacer un tabú de algo, sino dar al paciente toda la información adecuada y con rigor para que él pueda elegir lo que es mejor para él, a medio y largo plazo, evidentemente. Sí. No podría haberlo explicado mejor. Lo siento mucho, lo es verdad, es lo que pasa. Muchas veces ya no es por falta de información, porque el que no se informa es porque no quiere, es porque ha decidido el camino corto, por así decirlo. Llegar estás con algún compañero, algún amigo, lo que sea, sales del trabajo, es tu primer trabajo, muchas veces, a mí incluso me ha pasado el decir, ¿quieres? Yo, pues sinceramente no, gracias. Me ha terminado mi horario laboral, ahora me tengo que ir para casa. Esas cosas, o bien te informas antes, porque te entra la curiosidad o porque conoces algún caso, pero te tienes que informar antes porque después ya o es tarde o ya no te quieres informar. Pero ¿y de dónde viene esa información? ¿Qué pasa? Información de... Claro, no. O sea, hago como esta pregunta, ¿no? ¿De dónde obtenéis, ¿no?, la información? Esto es otro tema, me parece súper importante, ¿no? Que es, al final, también se tiene que poder hablar de todo esto con los menores. Y son temas que no... Igual que hablábamos antes del suicidio, el suicidio, si lo queremos prevenir y queremos que las cifras bajen, hay que ponerle además la palabra suicidio. Es decir, hay que hablar... Y de hecho yo, por ejemplo, en consulta he tenido muchos casos, y se lo preguntas, ¿en algún momento has querido morir? ¿Has intentado matarte? O sea, son estas palabras que cuesta como decir, hay que ponerlas, ¿no? Y con el tema de las adicciones también. O sea, hay que hablar con los menores sobre lo que tiene el mundo, sobre a lo que te vas a exponer. Y no se puede desde la prohibición. Porque eso, hay un dicho muy común que dice, prohibir es despertar el deseo. Cuanto más prohíbas, más curiosidad te va a dar. No, tú tienes que dar información, pero ¿de dónde sacamos? Es que este es otro problema que hay, que accedemos a redes sociales, a Google, a todas estas páginas, que al final es una información que muchas veces el menor no sabe o no puede gestionar de manera adecuada, y allá que vamos, ¿sabes? Pues mi colega, el que me ha pasado esto... Y hablamos de drogas, pero también hay otro tipo de adicciones. Pero de todas maneras, con el tema de las drogas, perdón, yo creo que también está, como siempre digo, en el colegio. Tú vas a colegios, te dan charlas sobre este tipo, pero se dan charlas cogidas con pinzas y pasando por encima. O sea, porque teníamos que venir aquí a cumplir y ya está. Entonces, creo que dado en el punto, ¿no?, en el que estamos a día de hoy y viendo ya pues que muchas veces estos chicos... y de buena mano lo sé, o sea, tienen en su cabeza más drogas de las que puedo tener yo en la cabeza, quiero decir, o sea, conocimiento sobre ciertas sustancias que yo ni conocía. Y entonces ellos, con estas edades, ya tienen nombres de sustancias nuevas que dices tú, ¿eso qué es? ¿No? Claro, entonces ya te pasan por la derecha. Entonces, muchas veces tienes que sentarte con ellos a hablar desde otro prisma, que ellos realmente te expliquen qué es lo que están viendo, y a partir de ahí pues poder poner un plan de acción o poder ayudarles para decirle, mira, esto si te pasas de aquí, si te vas por el otro lado, que evidentemente son cosas que les podemos acompañar, pero al final ellos tienen sus propias decisiones y las toman ellos. Y la información, lo que dices, lo que decía antes, que hay que ser riguroso, y yo creo que es donde entramos un poco los profesionales, a dar las fuentes o dar la información. Yo no puedo sacar mi información de TikTok o de Foro Coches, o sea, no debo, pero ni yo ni nadie. Quiero decir, hay veces, y hay gente que es divulgadora, que lo hace muy bien, y las fuentes, pero siempre, incluso aunque te fíes de esa persona sea una eminencia, hay falacias, ad verecundium, hay falacias de porque una persona sepa más no quiere decir que sea verdad. Entonces tú tienes que aprender a contrastar toda la información que recibes, del tipo que sea.
sea de drogas, sea de deportes, de salud, de cualquier aspecto. A mí cuando me preguntan, y es algo que no sé, a mí me hacen muchas preguntas por WhatsApp de medicina todos los días, si lo sé, fenomenal, si no, espérate, lo miro y te lo digo. Y si tengo dudas, creo que es esto, pero lo miro y te lo digo, y creo que es lo que hay que hacer. Y a ellos hay que enseñarles fuentes donde sí que hay que consultar. Normalmente determinadas fuentes ministeriales y demás generalmente son fuentes adecuadas, pero incluso con esas todo está en cambio. A ver, son fuentes adecuadas. Te digo, mira, nosotros hemos estado esta mañana en el Congreso y bueno, pues o sea, al final es un sitio donde se ponen muchísimas voces a disposición, ¿no? Y bueno, cosas muy interesantes que ocurren, pero al final, como decimos siempre, el vocabulario que se utiliza en este tipo de organismo no es el que estos chicos necesitan. Entonces, necesitamos hablar en un idioma que todos comprendamos y que a ellos les sea sencillo. Porque si tú, por ejemplo, te metes en una web del ministerio sobre, bueno, pues, debe ser tratamiento de adicciones, te pones a leerlo y yo a lo mejor después de 20 minutos digo, yo no puedo más. Imagínate un chico de 16 años, dice, me voy a Foro Coches que me lo van a explicar mejor, o por lo menos lo que me explican lo entiendo. Hablar bien no es utilizar tecnicismos, es adecuar tu registro al interlocutor que tienes, y en esas edades, pues eso, adaptárselo para que tú lo entiendas. Igual que yo, a mí me hablas de la mecánica de un coche, no tengo ni idea. Entonces, si me hablas en vez técnico, no tengo ni idea. Entonces, necesito la información correcta, pero ajustada a lo que yo puedo entender, y así con cada situación. Y también yo creo que es justo decir, que lo estaba pensando antes, que es verdad que es más fácil hablar de una adicción y hacer un juicio de una adicción de una persona en determinadas circunstancias. A lo mejor el ambiente social es súper complicado, familiar es muy complicado y no siempre es tan fácil. Que es hablarlo desde aquí, yo creo que es muy fácil, pero en determinadas circunstancias hay que escarbar. Yo creo que ahí es donde entra sobre todo la psicología y ver un poquito lo que hay detrás, dedicarle más tiempo. Es que a veces no hay tiempo para abordar eso, por desgracia, en el sistema que tenemos. Es que lo que falla principalmente es el sistema, el cómo educamos a las familias principalmente y cómo transmiten luego las familias esto a los adolescentes o a los menores. Al final, muchas veces las propias familias tienen miedo. Esos miedos implican que, ¿cómo voy a decir esto? Porque soy yo la primera que tengo pánico a abrir este melón. Y claro, bueno, pues lo dejamos estar, ¿no? Pero si vemos que no pasa nada, pues aquí se queda y ya está. Pero claro, luego ya cuando te encuentras con el problema encima de la mesa, claro, tú no tienes recursos porque la primera que tienes un pánico horroroso eres tú, y ahora a ver cómo le ayudo yo. Entonces, claro, ya no se de las manos. Entonces yo creo que al final, lo que veníamos hablando al inicio, ¿no? El que dentro de las aulas sea una asignatura, el que se pueda hablar, ¿no? de emociones, se pueda hablar de las necesidades reales que se tienen a día de hoy, de realmente lo que nos encontramos hoy, no hace 20 años, sino hoy, lo que tenemos encima de la mesa, y que dependiendo de la casuística, pues así tenemos que adaptarnos y darles las herramientas que ellos necesitan. Sí, pero para eso hay que preguntarles. Exacto. ¿No? Antes, cuando hablabais de lo de darles información, hablábamos de darles información. A veces la información parte de ¿qué te preocupa? ¿Qué sabes de esto? ¿Qué información te ha llegado ya? ¿Qué dudas tienes? Desde ahí ya podemos ir hilando una comunicación bastante positiva y que a lo mejor tú no lo sabes todo de eso, pero dejas una puerta abierta, porque muchas veces lo que va a proteger, nosotros en psicología siempre decimos que están los factores precipitantes, factores predisponentes, todas estas cosas, y están los factores de protección. Y uno de los factores de protección es permitir que exista esa comunicación. Que a lo mejor ahora no quieres hablar conmigo de ese tema, yo sé que es algo que está ahí, pero que yo te pueda decir, mira, ahora a lo mejor no es el momento para ti, pero quiero que sepas que estoy disponible para ti. O sea, este tipo de cosas, esto es muchísimo. Esto va a prevenir incluso una conducta autolítica. Porque a lo mejor en ese momento a un adolescente se le ha pasado por la cabeza hacer algo así, se asusta y acude a alguien de referencia a decirle, me ha pasado esto, no sé qué me pasa. Y a lo mejor el adulto dice, Dios mío, está por dentro diciendo, madre mía, pero ya es como, pues muchísimas gracias por contármelo, no tengo ni idea de qué voy a hacer ni qué vamos a hacer, pero lo que quiero que sepas es que estoy aquí para ti. Eso, os puedo asegurar que eso ya es, vamos, eso es una base muy sólida en una prevención. Las charlas que estabas diciendo, ¿no? Las charlas, ¿por qué no funcionan? Pues porque no funcionan. ¿Por qué? Porque no funcionan, porque no. Sí que hay muchísimas, hay protocolos, hay muchas cosas que sí, que están bien. Yo he sido la primera que he ido a institutos, a clases,
pues porque los adolescentes, por ejemplo, buscan mucho tienden a la búsqueda de sensaciones también, que eso les lleva mucho a la adicción, todas estas cosas. Y sí, tú cuando estás en el otro lado dices, bueno, esto es lo que se ve desde este punto y te das cuenta de que están desconectados. Entonces, hay que llegar a la conexión. ¿Cómo conecto con él? Pues desde las necesidades que tiene. Que en la charla general, ¿sabe? Un profesor de la carrera que dice, no existen las enfermedades, existen los enfermos. Pues igual, no existen los problemas, existe la persona que lo tiene. Entonces es tan individual como personas hay. Entonces tú das una charla general y hay gente que tiene una información que parte de una base o una base sociocultural que otro no tiene. Entonces tienes que ver qué tiene cada uno, hablar con él. Lo que dices tú, ¿qué te inquieta? ¿Qué te preocupa? Porque a lo mejor no es una preocupación y tú consideras que lo es. Entonces, individualizar, hablar con él y saber que estás en el mismo equipo. O sea, que tú estás ahí para echar una mano. Seas un profesional o sea tu amigo. O sea, yo tengo un amigo y me ha gustado mucho como lo has dicho, porque cuando yo tengo algún problema, el mejor amigo tiene un problema, ¿estás bien? ¿Necesitas hablar? No. Ok, vamos a jugar al Play. Me da igual, lo que sea. Más adelante lo podemos hablar o no. Si tú necesitas, sabes dónde estoy, sabes qué tienes que hacer, pero no debe ser algo imperativo. Y respetar el silencio es muy importante también, pero haciéndole saber a la persona que estás ahí. Hay muchas formas de conectarnos que no requieren la charla, ¿sabes? O es que tú lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. No nos funciona a los adultos. Cuando alguien nos viene, tú tienes un problema, ¿no? Y alguien te viene y te dice, no, mira, ¿sabes qué? Tú lo que tienes que hacer es esto, esto. Y tú estás desconectado en el minuto 1 y además estás diciendo, no me entiendes nada, porque yo lo que vengo aquí es a contarte mis problemas y lo único que quiero es que me escuches. Y eso, mira, nosotros en terapia siempre decimos que sí, que hay muchas orientaciones, muchas estrategias y técnicas, pero lo que verdaderamente sana o repara es el vínculo que se crea. Entonces, si nos focalizásemos en crear vínculos con los adolescentes, que no importa que nos llevemos 20 años, no pasa nada, nos podemos vincular de alguna manera con los niños, que también esto es muy importante. Pero ¿qué ocurre con los vínculos? Que es que los estamos perdiendo. Pues porque ellos, como te decía, al final se relacionan con un vínculo que es muy frío, que son redes sociales o WhatsApp o cualquier aparato tecnológico. Entonces se está perdiendo esa vinculación. Entonces, claro, ellos no tienen ahora mismo esa referencia, ¿no?, de persona cercana o incluso amigos, porque a lo mejor su mejor amigo, que he visto también casos de chicos de 14 años, está en Barcelona, porque es la persona con la que más habla. Claro, no está aquí físicamente. Entonces, claro, hemos perdido ese contacto físico, esa humanización. Entonces, creo que ellos también tienen un poco ese problema, ¿no?, que cómo generamos contactos sanos con gente real, con gente con la que tú puedas irte a tomar un café, mirarla a los ojos. Entonces, eso ellos lo están perdiendo. Mucho. Mira, como lo tenemos aquí, yo te quiero preguntar, tú cuando tienes un problema que consideras importante, ¿a quién recurres o qué es lo primero que haces? O sea, ¿qué estrategia llevas o cómo lo abordas? ¿Cómo haces? Siendo sincero, si es algo que había escuchado antes, pero por no pisar la palabra, es que es verdad que hay que tener a alguien a quien contar los problemas. Y para responder a tu pregunta, esa persona para mí es mi padre. Muchas veces llego a mi padre y digo, papá, me pasa esto. Digo, y pues, realmente digo, estoy en un momento de bucle, lo que hablábamos antes. Me he quedado en bucle y digo, ya, aquí ya me he perdido. Ya, guíame o échame un cable, dime qué piensas o simplemente se lo dejo caer muchas veces y luego ya él pues, me saca las palabras. Pero esa es alguien con quien poder hablar y muchas veces pues eso sí que es verdad, ayuda un montón. Tener a alguien con quien hablar ayuda un montón, la verdad que sí. A veces que te escuchen, yo creo, pasa a cualquier edad, yo creo, me decía mi padre, ahora que has dejado el tema, dice, mira, Alejandro, dice, para ser buen médico, dice, con escuchar al paciente ya tienes la mitad de la consulta hecha, y es verdad. Es que a veces solo, y muchos problemas somáticos, o que a veces no lo son, pero nosotros vemos dolores torácicos, palpitaciones, síncopes en urgencia, dolor abdominal, cefalea. Es cuando se ven los picos, en épocas de mayor estrés, en épocas de exámenes, en junio, en enero, y es tal cual. No lo hace menor problema que no tengas un problema orgánico debajo. No es menor problema, es más difícil de abordar y más ingrato para el sanitario, que tratas la causa, tienes un dolor de cabeza de este tipo, te doy un antiinflamatorio, una proxenol tal y se te quita. Esto es más difícil de abordar, no es menos problema. Pero claro, muchas veces incluso los propios padres les quitan importancia para hacer a los exámenes. Pues entonces hay que aprender a manejar los exámenes para que no tengas un dolor de pecho o un dolor de tripa cada vez que te enfrentes a un examen, porque eso da lugar a la ansiedad, entre otras cosas, o un trastorno de pánico o algo así. Entonces, que tengas alguien que te escuche, un apoyo, pero yo creo que es tan individual. En tu caso es tu padre,
un amigo. Yo creo que cuantas más redes tengas, cuantos más pilares tengas, como si es el deporte, el ejercicio, que yo soy muy fan de la farmacología, es importante, pero creo que hay que tener muchas más herramientas, más allá de la farmacología. Entonces, la psicología, eso, el deporte, un círculo social, bueno, los fármacos, pero todo de la mano. Creo que debe ser un abordaje holístico, un abordaje de todo. Es mi opinión, vamos. Y una cosa que yo te quiero preguntar es cosas que, bueno, ahora ya tienes 18, pero evidentemente desde que comienza la adolescencia, yo creo que más intensamente, como a los 14 o así, yo creo, hasta ahora, ¿qué cosas te hubiera gustado disponer, ¿no? Por ejemplo, en tu centro escolar o no sé, grupos que se pudieran haber puesto a disposición, no sé, en la zona donde vivís, que os permita, ¿no? Pues eso. Pues ahí te tengo que decir, no sé qué decir, que ahí me has pillado, sinceramente me has pillado, pero sí que es verdad que si tuviera que optar por una decisión, optaría por las normas de pues móvil con las plantillas para lo necesario. Hasta una cierta edad, porque eso implica mucho, que de verdad que implica demasiado, porque luego tú tienes un problema en clase, y con lo que hablábamos antes, pues ya se lo estás contando a tu compañero con el móvil, y tu compañero está en otra clase, no tiene por qué saberlo. Es algo al final pasar en el aula, se tiene que resolver en el aula. Si haces un problema al final más grande, pues al final pues es lo que pasa, que entras en un estrés, un agobio que no... Un bucle. Yo, para mí la palabra es un bucle, es un sitio en el cual pues no puedes ir hasta que pues o consigues arreglar y solucionar el problema o que se quede de la mejor manera. Sí, Muchas veces. Y en referencia a esto, yo cuando estuvimos en la tutoría, en la inicio de clase de mi hijo, hablaba de esto en concreto, que claro, ya en secundaria les permiten llevar el teléfono porque hay que dejar en la taquilla, ¿no? Pero sí que les permiten porque claro, muchos se vuelven solos. Entonces, claro, con estas edades, la magnificación de un problema muchas veces, o sea, lo que puede ser algo así, ellos lo pueden hacer hasta un punto que claro, que dices tú, ¿cómo ha podido llegar a esto? Entonces, yo creo que también una de las cosas que con lo que estabas diciendo podría ayudar es también ayudarles, ¿no? a ser capaces de darle forma a esos problemas, a que sean capaces de verlo, que bueno, que tampoco hace falta que sea así, sino que bueno, que para ti es importante, muy importante, hay que escucharte, pero que esto también afecta a otras personas del núcleo y que bueno, que nos puede ir de las manos, ¿no? Como dices tú, entrar en bucle. Y creo que son cosas, pues como volvemos otra vez, volver a las aulas y ponernos allí y ayudaros a daros pues esas herramientas y daros pues todo lo que necesitáis para que seáis capaces de salir de ese bucle. Totalmente. Yo creo que es lo que hace falta. Yo creo que el teléfono, yo creo que lo que hace falta es formar, cuando entras a una clase entras con miedo, ¿no? O con esa preocupación de igual, pues siempre, si me hubiese gustado ir más con mi amigo, lo que tienes que hacer, pues al final es formar un equipo, porque no deja de ser con las personas que vas a convivir un año, con las que igual, pues contigo se te olvidó pues, la regla o un bolígrafo, al final tienes que pedírselo y por estar encerrado en el teléfono, pues al final pues, muchas veces pues no... Yo lo pienso ahora, no sé de vosotros, pero a mí me pilló WhatsApp y demás en la carrera ya, bueno, casi terminando. Digo, no sé qué habría pasado de haberlo tenido antes en el rendimiento escolar. Yo, por ejemplo, durante el examen MIR lo dejaba en mi casa. Mi madre sabía dónde estaba en la biblioteca, no tenía pérdida. Pero bueno, eso es lo que hacía yo y a veces te costaba, te lo llevabas y ya estabas ahí pues, tonteando, escribiendo, lo voy a guardar tal. Y creo que es algo, pues un arma muy buena, una herramienta muy buena el móvil, pero claro, de doble filo. Porque depende del grado de voluntad que tengas tú para prescindir de él cuando no tienes que utilizarlo. Entonces yo creo que ha cambiado un poco las reglas del juego. Y eso es para bien y para mal, pero bueno, el tiempo lo dirá, yo creo que depende de cada uno. Pero lo que tú dices, que al final estés ahí, estés en el momento, porque también la sensación de irme a casa y que todo lo laboral me pueda afectar por la tarde, me puedan escribir, me puedan preguntarme, eso es un horror. Eso a mí me parece un horror y creo que eso ya desde la adolescencia tiene que generar una ansiedad. Decirme, yo me voy del cole hasta mañana ya está, desconecto, hago mis deberes, pero es que llego a las 4 a casa, ay, se me ha olvidado esto, me han escrito por esto, mañana hay que llevar eso. Pero bueno, sé que tienes que tener capacidad para desconectar, pero te la tienes que proporcionar. Y luego sus chismes, que sus chismes son buenísimos. Ahora ya se empiezan con sus historias, que evidentemente en esas edades son mundos y todos lo sabemos porque yo me acuerdo con 15 años o con 16 cuando me dejó mi primer novio yo pensé que se me iba a... O sea, qué horror. Claro, y te lo vives de una manera que dices,
Dios, qué intensidad. Esas cosas para ellos son muy intensas, pero se nos olvida, ¿no? Que lo viven de esa manera y que hay que acompañarlos en esa vivencia, que todo pasa, pero yo creo que aquí yo creo que van a tener suerte de que yo creo que la generación que estamos llegando, bueno, pues la nuestra, ¿no? Creo que estamos un poco más a disposición de lo que ellos empiezan a necesitar. Tenemos un poco más de oído, ¿no? Y un poquito más de perspicacia para esto. Y yo creo que al final, entre lo que ellos pueden aportar, que es muchísimo, y lo que nosotros, como una generación, pues, que somos más sensibles, ¿no? Vamos a ser capaces de poner. Yo creo que eso es un punto positivo, yo creo, de las redes sociales hoy en día, que es las personas que lo usan con 18 años y las que usan con 34, como yo, al final el contenido que ves es bastante parecido. Creo que unifica lo que estás viendo, las noticias, lo que se lleva, la música que suena. Creo que eso es algo que hace menor brecha generacional. Ese es un punto positivo para la tecnología, me parece. Y es lo que decías tú antes de cómo conectar, pues probablemente con eso. Yo cuando tengo un niño de 3 años no le puedo hablar como un niño de 8, como un paciente de 12, de 14. A lo mejor le puedo hablar de fútbol, que no tengo ni idea de fútbol, pero puedo entrar por ahí. A otro de videojuegos, porque me gusta, otro de deporte. Entonces yo creo que es adaptarte a cada edad y creo que eso depende también de nosotros. Es un esfuerzo por nuestra parte, pero yo creo que la gente joven, medicina yo lo veo, creo que es como muy... También es que los pediatras somos especiales, pero somos muy proactivos a intentar conectar con el niño de la forma que sea y la mejor es adaptada a las circunstancias de cada uno. Claro. De hecho, tendemos, y es verdad, en eso estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, de que somos quizá la primera generación que al menos estamos tratando de hacer las cosas diferentes. Y eso ya tiene mucho mérito en el sentido de, ostras, a lo mejor nosotros lo aprendimos de una manera y queremos enseñarlo de otra. Y eso no es nada fácil para nosotros tampoco. Y aún así, pues bueno, tan mal no lo estamos haciendo, que parece que nos estamos dejando aquí como horribles. Pero sí que es cierto que una dificultad que el adulto tiene a veces es, yo quiero conectar con él, ¿no? Bueno, pues le voy a decir lo que me gusta a mí, a ver si se quiere venir. No, corazón. Lo que tienes es que sentarte, como tú decías, y para eso nos sirve, pues a lo mejor esto de las redes y todo esto, ¿no? ¿Qué le gusta a él? Y para eso pues le tienes que preguntar o tienes que investigar o, pues eso, conocer un poco lo que le gusta a la adolescencia en cada hacer momento. Un poco un esfuerzo por tu parte por entender muchas cosas que muchas veces no sé qué me estás hablando. La patrulla canina o el fútbol. Tienes que preguntar y explícamelo. Y a lo mejor, pues sí, es algo nuevo, pues algo nuevo que vas a apuntar en tu lista de cosas y de palabrejas extrañas, porque antes decías una cosa y ahora se dicen otras, pero es que así es como también conectas. Yo, por ejemplo, en psicología, pues una de las herramientas que tenemos es las habilidades del terapeuta. Y una de las habilidades del terapeuta es tratar de conectar con esa persona desde lo que a esa persona le gusta. No solo desde, es que a mí eso no me gusta. Pues mira, yo os voy a confesar una cosa. Yo tengo un hijo de 5 años y a mí hay muchos juegos que me pide y no me gusta. Pues juego con él. ¿Por qué? Pues porque es la manera de que él también se sienta visto, se sienta atendido, ¿no? Pues con el adolescente y con el joven hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo. Pero yo creo que es muy nutritivo para ti. Cuando un niño incluso un niño pequeño, cuando te cuenta algo que tú no tenías ni idea de que existía, o un adolescente, y se lo voy a mirar. Y yo creo que tienes más skills, empiezas a tener más habilidades para relacionarte con distintas edades porque te están dando feedback todo el rato. O sea, entonces es una sensación de, mira, pues conozco esto, creo que te puede interesar o no, pero desde luego te abre un poco las miras, no solo para lo de tu generación, los gustos de tu generación. Entonces creo que es, lejos de ser un problema, a mí me parece súper enriquecedor para nosotros, los que estamos en contacto con niños y con gente joven. Sí. Pues os tengo que decir que estoy encantada con todo lo que hemos puesto. Yo creo que esto nos va a dar para mucho más. Bueno, una de las cosas que nosotros estamos trabajando desde la Fundación es abrir, ¿no?, este tipo de campos en los centros escolares, porque creemos que es muy importante, y luego también en los centros hospitalarios, donde queremos empezar. Bueno, pues nuestra primera piedra va en el materno-infantil, porque va muy relacionado. Entonces, bueno, al final lo que queremos es empezar con esas pequeñas pinceladitas, pero que evidentemente, bueno, pues vamos a tener terapeutas, personas que acompañen, no dejar sola, ¿no?, ni a los chicos, ni a los padres, ni a las familias.
y que todos tengamos, ¿no?, donde poder agarrarnos, porque la vida, como hemos dicho, no tienes subidas y las bajadas, y a veces para poder subir necesitas engancharte a algún sitio. Y pues nada, yo quiero que nos digáis un poco por encima, ¿no? Os dejo un ratito a cada uno para que pongáis vuestro punto y final, cosas que evidentemente podamos mejorar y que tengamos ahí a vista para poder trabajarlas. Pues si quieres, empezamos por allí. Cosas que tú necesitarías, que te gustaría... Yo, por mí, a día de hoy, yo creo que yo con 18 años no voy a decir que voy servido porque para nada, pero sí que es verdad que haría, pues eso, sí que es verdad un poquito, no vendría mal un poquito de ayuda en el sentido de preocupación, de interés. Yo lo llamaría interés, el saber por otra persona, el ya no intentar ayudarla, sino formar un equipo, el sentirte acogido, que tú estés cómodo conmigo y yo esté cómodo contigo, el poder hablar tranquilamente. Yo creo que eso sería uno de los pilares que más podría interesar, no a mí, sino al resto de la juventud, como bien hablamos. Yo creo que sería un pilar bastante fuerte que tendríamos que reforzar. Yo creo que necesitamos más espacios seguros, más lugares seguros para los jóvenes y que los creemos. ¿Cómo podemos crear esos espacios seguros? Pues como veníamos hablando, ¿no? Dándoles esa prioridad a las necesidades que ellos tienen y sobre todo, dejando de juzgar, de dejar un poquito a un lado el juicio sobre lo que yo creo que debería de haber sido y lo que debería de ser, para hacer una escucha activa. Y escucha activa es, para quien no lo sepa, es realmente escuchar mirando. Yo a mi hijo le digo muchas veces, escúchame con los ojos, ¿no? O sea, no te estoy oyendo, no, escúchame con los ojos, escúchame de verdad, que haya una intención, que en los centros educativos, por favor, que esto se tenga más en cuenta, que sí, que el expediente académico, que para eso tenemos el centro educativo, es muy importante, pero no puede ir separado de los valores y de las necesidades que en cada momento se estén dando. Y por supuesto también que en la salud mental se invierta económicamente también en poder dar esos espacios donde un adolescente tenga un problema, que esto es otro tema, ¿no? Que yo pertenezco a la sanidad privada, no estoy dentro de la pública, pero dentro de la pública que haya muchos más recursos en esto, o sea, que se priorice, porque un adolescente necesita poder tener el recurso de ir a terapia cuando lo necesite, porque a terapia vamos en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, que eso sea más fácil y que sea algo más asequible para ellos. Yo creo que después de todo lo que hemos hablado, por ser un poco pragmático, creo que es importante concretar. Se habla de todo esto, pero como llevar a cabo un plan de medidas de qué vamos, vale, con todo esto, ¿qué vamos a hacer? Decías antes lo de los centros educativos o los hospitales. Yo creo que de un tiempo a esta parte del paradigma ha cambiado un poquito y creo que se normaliza más y que hay que ver que el paciente que... Hablo un poco de la parte de medicina, pero el paciente que está ingresado por cualquier enfermedad crónica, paciente oncológico, por ejemplo, necesita una red de apoyo. Yo creo que durante la adolescencia es fundamental, y esto se lo digo a mis pacientes, saber lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer. No, por lo menos lo que no quieres hacer, y saber que cualquier rutina que tú mantengas a nivel deportivo, a nivel académico, a nivel de dieta, a nivel de hobbies, de actividades, todo lo bueno que empieces a desarrollar en la adolescencia probablemente te va a ser más fácil mantenerlo en el tiempo y te va a ayudar a prevenir determinados problemas de salud mental. Entonces, pues eso, el deporte o algunos hábitos o tener una red de apoyo, las amistades, los círculos sociales que sean válidos para ti. Yo creo que es importante concretar durante la adolescencia qué medidas hay que tomar para que se lleve a cabo esa prevención y que tú, cuando llegues a la etapa adulta, tengas, pues lo que decía, tus tablas, tengas tu sistema de defensa ante lo que te pueda ocurrir, de forma que, lo que digo, no es lo que te ocurra, es cómo te afecta. Tú lo puedas tomar de otra manera y no tengas un problema derivado de ello. Pues yo creo que nosotros en ese punto, ¿no? Vamos remando poquito a poco, vamos sumando diferentes asociaciones a nuestra causa, ¿no? Y poquito a poco, bueno, pues iremos planteando cositas hasta donde nos dejen y nos pongan medios. Pero de verdad estoy súper agradecida de que hayáis estado con nosotros aquí, de que nos hayáis puesto también, bueno, pues situaciones, ¿no? Que todavía son incómodas y que, bueno, pues la gente que nos pueda escuchar ponga nombre a cada una de las cosas que pasan,
la importancia, ¿no?, que tiene escucharles y poner medios. Como tú decías, estás en la privada, pero al final esa es una de las lacras, ¿no?, que tenemos, es que no todo el mundo puede permitirse el tener un psicólogo o ir a terapia. Y bueno, pues ahí andamos nosotros poniendo nuestro pequeño granito de arena, y espero que en un par de años, cuando nos vamos a sentar, bueno, pues los números hayan ido bajando y hayamos podido ayudar, no sé, no a todos, pues a una gran parte. Pues chicos, muchas gracias por todo y ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa. Muchas Venga, gracias. tío.